Hola a todos. Nos toca en la historia de la Iglesia repasar el Renacimiento, un capítulo que se llevará más de una sesión, porque se van multiplicando los focos de atención y tenemos que ir repasando lo que sucedía en los distintos puntos geográficos. Ese periodo es maravilloso a la vez que desastroso, venturoso tanto como triste. Un tiempo de gran magnificencia y de tanto horror, de heroísmo y de deserciones. Errores tan graves como aciertos tan señalados. Una época también de grandes y muchos santos, porque nuestro Señor, en ese sentido, podríamos decir, nunca nos abandona. Los hombres del siglo XV y XVI se caracterizan por un reencuentro con el arte, con la belleza. Soñaban con la aventura, tenían hambres de conquista. Por mencionar algunos de los hitos, de los avances de aquella época, para que nos demos un poco cuenta de hasta dónde se llegó, bueno, pues se inventa la imprenta con Gutenberg. Se descubre, digamos, la perspectiva en la pintura con Brunelleschi. Tiene lugar el descubrimiento de América con Cristóbal Colón. Los mejores pintores y escultores de los tiempos se dan cita: Fra Angelico, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, Tiziano, Holbein, El Greco, etc. La ruta a la India por mar y la circunvalación de la Tierra tiene lugar con Vasco de Gama y Juan Sebastián Elcano. Se construye la cúpula de San Pedro, la Capilla Sixtina, la columnata de Bernini. Tienen lugar las herejías de Lutero, de Calvino. Inglaterra se separa de la Iglesia Católica. Y como decía, un gran número de santos. Tomás Moro en Inglaterra, John Fisher, Francisco Javier, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Leo de un autor. Produjo también el peor de los papas, Alejandro VI. Y el más amable de los hombres, San Felipe Neri. La más inútil de las empresas navales, la de la Armada Invencible, y la más gloriosa batalla de todos los tiempos, la de Lepanto, que quebrantó el poderío marítimo de los turcos. Las represiones de la Inquisición en España y la persecución de los católicos en Inglaterra. Las sangrientas guerras entre príncipes y cristianos, la expulsión de los musulmanes de España y el sitio de Viena por los turcos, la conquista de México y de Perú, y un completo cambio de la concepción del universo con los descubrimientos de Copérnico y de Galileo. Y todo ello en poco más de un siglo. Pues algunos de estos detalles nos ocuparán en las siguientes lecciones. Bien, empezamos con el fin del Imperio de Oriente. Nicolás V, 1447-1455, fue el precursor de los papas del Renacimiento, un hombre erudito, amante de las ciencias, de las letras, de las artes. 2 años antes de iniciar su pontificado, el último antipapa, Félix V, había renunciado. De manera que para el año 1450 el papa celebra un jubileo, un año redondo, con gran paz. Pero lo peor que le tocó afrontar fue que en el 29 de mayo de 1453 tiene lugar la conquista de Constantinopla. Se ha quedado ya atrás en estas clases la mención de Constantinopla. Constantinopla llegó a ser como otra Roma, lo dijimos en su momento. Bueno, pues aquel lugar de esplendor cae ante los turcos en manos de Mohamed II. Con esto, el imperio de Bizancio deja de existir. El Papa quiso organizar alguna otra cruzada, lo que pasa es que aquello ya fue en vano. Le sucedió Calixto III, un español, un hombre muy distinto, trató de detener la embestida del Islam, pero no lo consiguió.
Es un hombre que favoreció mucho el nepotismo. El nepotismo, ya lo he dicho en otras ocasiones, es ese favorecer a los miembros de la familia. Y él fue muy propenso a colocar en puestos destacados a los miembros de su familia. Sonará el apellido Borja o Borgia o Borgia. Bueno, pues son Borja, españoles, y el apellido italianizado quedó Borgia. Un sobrino suyo, Rodrigo, lo hizo cardenal cuando solo tenía 25 años. Un joven muy bien dotado, lo que pasa es que de una vida muy inmoral. Pudo haber sido un gran noble de la época, lo que pasa es que su conducta era totalmente impropia para ser cardenal. Bien, pues lo que hizo este papa y su familia pudo haber acabado con la Iglesia si esta hubiera sido una institución humana, pero no lo es. Bien, el sucesor de Calixto III fue Eneas Silvio Piccolomini, que tomó el nombre de Pío II, un hombre muy brillante, bien dotado, poeta, escritor, historiador, geógrafo, orador, estadista, tenía un poco de todo. Procedía de una de las mejores familias de Siena y fue uno de los más grandes papas del Renacimiento. Consciente de los avances del Islam, convocó a los príncipes cristianos en Mantua y les habló con elocuencia de la necesidad de organizar una cruzada. Él, concretamente, contribuyó grandemente con el tesoro del Vaticano para lanzarse a acabar con los turcos. Él mismo quería ir, él mismo se disponía a embarcar, lo que pasa es que estando en el puerto de Ancona murió repentinamente, como si Dios nuestro Señor no quisiera que el Papa se embarcara en una empresa de estas, cosa que hay que decir ya había pasado con otros papas en el pasado. Su sucesor fue Sixto IV, él era general de los franciscanos, un papa típicamente renacentista, impulsó las artes, las ciencias, pero desinteresado de las tareas religiosas y eclesiásticas propias de su cargo, desafortunadamente. Bueno, pues bajo su pontificado, una vez más, se favoreció el nepotismo. Se podría decir que el nepotismo era una plaga tremenda en ese momento. Perjudicó mucho el prestigio del papado. Obviamente todos los monarcas veían qué estaba pasando en Roma y aquello, es decir, su conducta desprestigió muchísimo, desafortunadamente. En todo caso, pues sí que tenía algunas buenas cualidades, ¿no? Abrió al público la Biblioteca Vaticana, construyó la famosa Capilla Sixtina, decorada con obras de los mejores pintores y escultores de la época, como Botticelli, como Ghirlandaio, Perugino, Pinturicchio. Bien, bueno, no obstante, el pontificado de Sixto IV no pasó de mediocre. Hizo cardenales a hombres indignos y, como sabemos, los cardenales son los encargados de elegir al Papa, de manera que desafortunadamente pues aquello se iba para abajo. El sucesor de Sixto IV fue Inocencio III, un hombre moralmente irreprochable. Lo que pasa es que fue también muy débil, muy ineficaz, y en ese momento las influencias de las grandes familias eran muy fuertes, muy pesadas. A su muerte, los cardenales eligieron a Rodrigo Borgia, ya hablábamos de los Borja, ¿no?, que tomó el nombre de Alejandro VI, un hombre de una inmoralidad notoria, penosísima. Tuvo varios hijos, a uno de ellos, su hijo César, lo nombró cardenal a la edad de 17 años, simplemente para darle privilegios, sin que fuera siquiera sacerdote. A Lucrecia, por ejemplo, la leyenda la ha pintado como una mujer cruel y despiadada, aunque parece ser que no lo era tanto. Pudo haber sido una mujer muy amable, religiosa, buena. Pero en fin, entre las muchas voces que se alzaban para denunciar la conducta de Alejandro VI, la más insistente fue la de un hombre que no tuvo muy buen fin, Girolamo Savonarola. Era un fraile dominico
que vivía en Florencia, vio todos aquellos excesos, un hombre muy riguroso, y pues hablaba tanto, viviendo en Florencia, hablaba de la corrupción de los Médicis y de la del Papa. Se dedicaba a predicar esto a diestra y a siniestra. El Papa lo mandó llamar a Roma, Savonarola se negó a ir y siguió predicando con renovado furor. Bueno, pues declaró públicamente que una excomunión que había caído sobre él por parte del Papa era nula, la consideraba inválida y convocó a un concilio para que se depusiera al Papa. Obviamente ese hombre solo no iba a conseguir juntar a un concilio. Bien, estando en Florencia, insisto, criticando a los Médicis, pues los florentinos se volvieron contra él. Cuando menos esperaba, se amotinaron, lo apresaron, lo torturaron. El Papa pidió que lo mandaran a Roma, intervino para que no fuera, digamos, tan cruel lo que le estaban haciendo. En fin, el caso es que lo condenaron a muerte y murió quemado en la hoguera con 2 frailes más. Savonarola sin duda se había equivocado al desobedecer al Papa, al atacarlo. Lo que pasa es que, bueno, pues sus intenciones, aunque eran buenas, sus modos no fueron nada buenos. Ciertamente no se justifica lo que pasó con Savonarola, no se justifica lo que él hizo. Bien, Alejandro VI continúa en el poder, un papa nepotista, ya decíamos, con muy mala conducta moral, desafortunadamente. Después se ha visto que, a pesar de sus errores, tuvo alguno que otro acierto. Por ejemplo, en 1492, como es sabido, Cristóbal Colón, al servicio de los reyes católicos de Aragón y Castilla, llega a América. Estaba convencido de que la Tierra era redonda, hace su viaje. Por otro lado, poco después, en 1498, Vasco de Gama, navegante portugués, va hacia el sur, costea África y dobla en el Cabo de Buena Esperanza, ¿verdad? Habiendo sido descubierto este cabo por Bartolomé Díaz. El caso es que llega a la India. Pronto, entre estas dos potencias, Portugal y España, surgieron distintos roces y pues se dio una disputa que pudo haber terminado en una guerra. Lo que pasa es que ambos monarcas apelaron al Papa. Es interesante porque esto habla de la autoridad del Papa a pesar de su inmoralidad. Bien, el Papa estudió las reclamaciones, a pesar de ser español, no se cargó hacia el lado de los españoles, y con una bula de demarcación, el 3 de mayo de 1493, solucionó la cuestión de manera clara y sencilla. Trazó una línea de norte a sur, más o menos por el meridiano 50, y dijo que lo que estuviera al oeste de aquella línea le correspondía a España, y lo que estuviera al este le correspondía a Portugal. Otro momento en el que el Papa tuvo un gran acierto fue cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos de sus territorios. Los judíos pues huyen, buscan refugio en los estados pontificios, el Papa se los brinda y en ese momento los reyes católicos demandan al Papa que los extradite, que los judíos vuelvan. El Papa se niega rotundamente, ¿verdad? Porque dice que quien buscaba la protección papal la iba a tener, fueran cristianos o no. Alejandro VI lo sucede Francesco Piccolomini, Pío III. Su pontificado duró únicamente 26 días. Su sucesor fue Julio II. Había tenido una juventud, vamos a decir, bastante salvaje, pero como papa fue moralmente irreprochable. Otro papa típicamente renacentista, con una actitud más propia de un caudillo militar que de un eclesiástico, pero bueno, pues fortalece los estados pontificios, salvaguarda su independencia. Él promulga una bula
para evitar la elección de los papas que pudiera ser objeto de transacciones, porque como decíamos, el nepotismo había metido muchos cardenales al colegio cardenalicio, y el papa pues escribe una bula que establece que la simonía, o sea, vender y comprar dentro de la Iglesia, haría inválida, nula la elección del papa, y que los cardenales culpables de ese pecado serían severamente castigados. Algo de orden sí puso. Bueno, se embarcó en algunas disputas territoriales, ya decíamos que pues afianzó la independencia de los legados pontificios. Se podía haber ahorrado todo aquello, pero bueno, a pesar de tanta guerra, tuvo tiempo para impulsar el arte. Le confió a Bramante los planos de la nueva Basílica de San Pedro, a Rafael la ornamentación de diversas salas del Vaticano, a Miguel Ángel la decoración del techo de la Capilla Sistina, con aquel colosal juicio final al frente. Bien, dejamos brevemente los papas, saltamos a España. 1492, decíamos, los reyes católicos tienen una fuerza muy grande, mucho prestigio, mucho poder, se embarcan en la tarea de expulsar a los musulmanes de España, llevaban casi 8 siglos por ahí, y consiguen reducir el último reino moro de Granada. Bueno, miles de moros, miles de musulmanes deciden quedarse, y al quedarse los reyes católicos consideran que eso puede ser un peligro, porque más adelante pueden abrirle las puertas a otros moros o pueden ellos rebelarse dentro de un reino ya cristiano. De manera que les piden que se conviertan, los obligan a convertirse. Esas conversiones a veces eran sinceras, a veces no. A veces la gente seguía su culto secretamente en sus casas, porque claro, una conversión a la fuerza no funciona. Bien, pues los reyes instauraron la Inquisición española. Este es el origen de la Inquisición española. Bueno, de manera que iban buscando musulmanes y judíos. Fue una Inquisición que actuó con mucho rigor, a veces con mucha crueldad. Y lo que pasa es que, decíamos, tenían miedo a una sublevación por parte de ambas partes. La crueldad era típica del espíritu de la época. Una vez más, no se justifica. Varios papas protestaron vivamente, pidieron que aquello parara. Lo que pasa es que pues tenían mucho miedo. El temor no era infundado. Un momento hubo una rebelión en la Alpujarra, 70 años más tarde, y para que nos demos una idea, pues aquello mostró la crueldad de los no cristianos, que no era comparable con la de los cristianos, porque aquellos cargaban con pólvora la boca de sus prisioneros y la hacían estallar encendiendo una mecha para que no pudieran invocar el nombre de nuestro Señor. Su crueldad era mucho mayor. Insisto, no se justifica, pero era más o menos el espíritu de la época. Bueno, pues aquí lo dejo, ya seguiremos más adelante. Muchas gracias.